García. Les voy a platicar un poquito de lo que ella ha estado trabajando y cuál es la especialidad que ella tiene. Bueno, ella es psicóloga de formación de nuestra Universidad de Colima. Estudió una maestría en psicología, especializándose en neuropsicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en desarrollo humano e inteligencia emocional y está especializada en terapia racional emotiva conductual. Cuenta con estancias académicas y de investigación en el Hospital General de México y en el Instituto Estatal de Cancerología de Colima, en el Centro Nacional Siglo XXI, en el Centro Médico Nacional de la Raza y en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. En su experiencia profesional ha trabajado brindando asesoría psicopedagógica y acompañamiento a estudiantes con dificultades en el aprovechamiento académico, así como atención neuropsicológica. Nos da muchísimo gusto tenerte, Ale. Sé que para ti está haciendo un gran esfuerzo porque te estás desvelando desde Alemania, pero gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues sin más preámbulo de mi parte, pues comencemos con esta plática que decidí titular Discalculia cuando 1 más 1 no son igual a 2. Y para que empecemos a hablar sobre la discalculia o para que empecemos a abordar este tema, es necesario que abordemos un concepto muy importante que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo los vamos a entender como un grupo de afecciones que van a tener inicio en el periodo del desarrollo, que producen deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. Y bueno, dentro de este concepto que son los trastornos del neurodesarrollo, vamos a encontrar a su vez que se encuentran los trastornos específicos del aprendizaje. Y los trastornos específicos del aprendizaje son déficits específicos, como su nombre lo indica, en la capacidad del individuo para percibir o procesar información, y esto va a dar lugar a dificultades en el aprendizaje de las aptitudes académicas. Y bueno, tenemos algunos criterios que utilizamos para diagnosticar estos trastornos específicos del aprendizaje, y es importante abordarlos en esta conferencia porque los vamos a ir retomando a lo largo de ella, ¿no? Y el primero de estos criterios diagnósticos es que necesitamos observar una dificultad en el aprendizaje, pero también en el uso de las aptitudes académicas, por lo menos durante 6 meses. Es decir, vamos a observar entonces que estas dificultades en el aprendizaje y en el uso de las aptitudes académicas van a ser persistentes en el tiempo, y eso es una característica muy importante. Como segundo criterio, vamos a tener que las aptitudes académicas van a estar por debajo del esperado para la edad. Claro, como son además trastornos específicos del aprendizaje, pues lo esperado sería que estas dificultades comenzaran en la edad escolar. Y por último, estas dificultades que vamos a observar no se explican mejor por una discapacidad intelectual, por un trastorno visual, auditivo o trastornos neurológicos. Entonces, les mencionaba yo hace un momento que tenemos esta categoría que son los trastornos del neurodesarrollo, que comprende varios trastornos. Entre ellos, el que nos importa el día de hoy es la categoría de los trastornos específicos del aprendizaje. Dentro de esta categoría de los trastornos específicos del aprendizaje, vamos a encontrar 3 tipos de trastorno que pueden ser por dificultades en la lectura, que conocemos como dislexia, por dificultades en la escritura, que conocemos como disgrafía, o por dificultades en las matemáticas, que es el que vamos a conocer como discalculia. Y lo vamos a entender o lo vamos a definir este trastorno como dificultades en una o en varias habilidades matemáticas, tales como la adquisición del sentido numérico, la memorización de las operaciones aritméticas, dificultades en el cálculo correcto o fluido o dificultades en el razonamiento matemático correcto. Pero bueno,
¿Por qué sería importante que habláramos de la discalculia? Pues bueno, porque este trastorno se presenta con una ocurrencia del 5 al 8% en la población de edad escolar. Y si nosotros quisiéramos ponerlo a lo mejor esto en otros números, pues tendríamos que de un salón de 30 niños, aproximadamente 2 estarían cubriendo con los criterios diagnósticos para discalculia. Y en ese sentido, esta frecuencia con la que se está presentando este trastorno es una frecuencia que se acerca bastante a la frecuencia con la que se presenta la dislexia. Y sin embargo, hay una discrepancia entre el conocimiento que tenemos sobre la dislexia versus el que tenemos sobre la discalculia. En el 2007, por ejemplo, había algunos autores que estaban comentando que por cada 14 artículos publicados que había sobre la dislexia, había solamente uno sobre la discalculia. Y siguiendo estos estudios que nos hablan sobre la necesidad de visibilizar este tipo de trastornos, encontramos también este que me resulta muy interesante, que es un estudio que se llevó a cabo en el norte de Irlanda. Y este estudio tenía la finalidad o el objetivo precisamente de evaluar la prevalencia de la discalculia justo en esta zona de Irlanda, en los niños escolares. Ellos tomaron una muestra de 2.421 niños y niñas. Y entonces, antes de empezar a evaluarlos, se dieron cuenta de que ya de esta población, de esta muestra que ellos tenían, había cierta cantidad de niños que ya tenían un diagnóstico formal en algún trastorno del neurodesarrollo. Y entonces, por ejemplo, encontraron que 108 niños de estos 2.421 ya tenían un diagnóstico formal de dislexia. Pero de estos 2.421 niños, solamente uno de ellos tenía un diagnóstico formal de discalculia. Al evaluar a estos niños, encontraron que en realidad 139 niños de 2.421 eran los que estaban cubriendo con los criterios diagnósticos para una discalculia. Y entonces, estos estudios me parece que son interesantes porque no solamente nos explican la importancia de visibilizar estos trastornos o este trastorno en particular, no solamente en los contextos escolares, sino también de llevar esta información a la población en general. ¿Por qué? Porque también nos pone en evidencia que pueden existir ciertos factores culturales que pueden estar retrasando el diagnóstico de la discalculia. Y, por ejemplo, ¿no? Si un niño empieza a tener dificultades para leer, es más probable que pensemos que este niño podría estar presentando criterios que cubren las características de la dislexia. Pero si un niño empieza a tener dificultades para aprender las matemáticas, como tenemos esta concepción de que las matemáticas son siempre difíciles, son siempre complejas, culturalmente podemos tener esta idea de que tal vez nuestro niño pues a lo mejor no es tan bueno para las matemáticas porque esa habilidad no se le da o tal vez más adelante va a adquirirlo, pero pocas veces podemos pensar que tal vez está cubriendo con los criterios diagnósticos para una discalculia y que necesita un apoyo especializado, que necesita una estrategia y que necesita de una intervención particular. Y entonces esto cobra especial relevancia además porque se ha descrito que en aquellos casos donde la discalculia presenta unas formas severas, los síntomas o los signos pueden llegar a persistir hasta la edad adulta. Y se ha encontrado que de hecho estos signos suelen persistir más en aquellos niños que cubrían con los criterios diagnósticos, pero no fueron identificados y por lo tanto, y más importante, no fueron intervenidos o no fueron tratados. Entonces, para que comprendamos mejor la discalculia, es necesario también que hablemos sobre las habilidades que se necesitan para el desarrollo matemático. Y estas habilidades que vamos a necesitar, digamos que las podemos concebir en 3 esferas.
Por un lado tenemos a las habilidades que son innatas, tenemos a procesos cognitivos de dominio general y tenemos procesos cognitivos de dominio específico y vamos a ir abordándolos uno por uno. En el caso de las habilidades innatas, se les ha denominado de esta forma porque son habilidades que aparecen muy temprano en el desarrollo. Y en este caso me gustaría platicarles un poco acerca de la forma en la que se han llevado las investigaciones para que nos quede un poquito todavía más claro el por qué se les ha considerado a estas habilidades como innatas. Una de estas habilidades tiene que ver con la subitización o con la numerosidad. Se le conoce con ambos nombres. Y la subitización o numerosidad tiene que ver con la capacidad que tenemos para determinar con rapidez y precisión una cantidad de elementos que estemos observando en un conjunto. O sea, por ejemplo, en esta imagen que yo les muestro acá a mi derecha, vemos que hay 3 puntitos, ¿no? Cuando nuestro cerebro ve esta imagen, nosotros no contamos punto por punto. Nuestro cerebro ve esa imagen y sabemos de forma muy rápida y muy precisa que ahí hay 3 puntos, 3 elementos, 3 ítems. No necesitamos contarlos. Y esta habilidad se ha observado desde la primera semana de vida. Entonces, ¿cómo han conducido estas investigaciones? Bueno, en el caso de los bebés, les han presentado una tarjeta con un punto y se las muestran, ¿no? Y entonces, primero el bebé identifica esta tarjeta como un estímulo novedoso y lo mira por cierta cantidad de tiempo. Esta tarjeta se retira, se volvió a presentar, pero tenía otra vez nada más un puntito, ¿no? Y entonces, conforme esta tarjeta se retiraba y se volvía a presentar, el bebé se iba habituando a esta tarjeta y el tiempo de atención que le daba a esta tarjeta pues iba decreciendo, le ponía cada vez menos atención. Pero cuando cambiaban la tarjeta y le presentaban una tarjeta con 2 puntos, el bebé volvía a mirarla fijamente, esta tarjeta. Empezaba a mirarlo, entonces algo había cambiado que hacía que este bebé detectara esta tarjeta como un estímulo novedoso. Y entonces los investigadores pensaron, bueno, este niño puede identificar esta tarjeta como un estímulo novedoso porque está mostrando sensibilidad al cambio en las magnitudes. Eso es lo que está volviendo a esta tarjeta novedosa. Entonces, en el caso de los bebés, esto se ha observado desde la primera semana de vida. En el caso de los adultos, nosotros podemos identificar de forma rápida y precisa elementos de hasta 4, pues, más bien podemos identificar hasta 4 elementos en un conjunto. Es decir, si agregáramos un puntito más, eso lo podríamos identificar nosotros perfectamente, ¿no? Rápido y preciso. Pero por encima de los 5 elementos, o sea, si yo les muestro esta imagen, esto ya nos toma un poquito más de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree que por encima de los 4 ítems se activan mecanismos que tienen que ver más bien con el conteo. Otra habilidad que se ha encontrado en los bebés o en etapas muy tempranas del desarrollo tiene que ver con la ordinalidad. Y en estas etapas tempranas, la ordinalidad se muestra como una sensibilidad a un menor que o a un mayor que. Y en este sentido, las investigaciones que se han conducido han sido, una de ellas fue la siguiente, ¿no? En una caja transparente colocaban una galleta y en otra caja transparente colocaban 2 galletas. Y luego posicionaban estas cajas a cierta distancia del niño y dejaban que los niños gatearan hasta estas cajas. Y lo que encontraron fue que en más del 50% de las veces los niños se guiaban o llegaban a aquella caja que tenía las 2 galletas. Esto lo empezaron a observar desde los 12 meses de vida. Entonces, el hecho de que los niños llegaran a aquella caja que tenía más galletas implica que tienen esta capacidad de poder discriminar ya dónde hay más que en el otro, ¿no? Y se dieron cuenta que esta capacidad para discriminar estaba limitada a conjuntos de 1 y 2 ítems.
porque también hicieron las pruebas, ¿no? Dijeron, bueno, a ver, vamos a poner en esta caja 3 galletas y en esta otra caja 4 galletas. Y entonces ahí lo que observaban es que la respuesta de los niños tendía a ser indiscriminada. A veces iban a una, a veces iban a la otra, pero no era de forma, no había una consistencia en las respuestas. Entonces, eso estaba hablando de que en esas cantidades les era más difícil discriminar dónde había más y dónde había menos. Otra habilidad es la aritmética simple. Y esta tiene que ver más bien con una sensibilidad a las adiciones y a las sustracciones. Esta habilidad se ha observado que se presenta a partir de aproximadamente los 18 meses de vida. Y en el caso de las investigaciones que se han conducido, hicieron un protocolo en el que, por ejemplo, presentaban un escenario donde de un lado, o sea, estaba dividido este escenario, ¿no? Y de un lado aparecía una muñeca y del otro lado teníamos otra muñeca. Los niños veían a este escenario, bajaban una cortina y cuando la cortina estaba abajo, agregaban una muñeca a uno de los extremos. Cuando levantaban la cortina, analizaban hacia dónde se dirigía la mirada de los niños y qué lado era el que observaban más y por más tiempo. Y entonces encontraron que el lado que observaban los niños por más tiempo era aquel lado en el que se había registrado un cambio en las cantidades. Es decir, aquel lado en donde se había adicionado una muñeca era el lado en el que los niños dirigían su mirada porque les causaba cierta novedad. Además, había una violación de la expectativa, ¿no? Los niños esperaban que al levantar la cortina se encontraran nuevamente las dos muñecas que ellos habían visto, una de cada lado. Pero se levantaba la cortina y se encontraban los niños con que había un cambio en las cantidades. Entonces, esto también lo encontraron que podía ser hacia las sustracciones. También lo hicieron donde presentaban dos muñecas de un lado, dos muñecas del otro, retiraban una muñeca cuando la cortina bajaba y cuando levantaban la cortina, los niños miraban a aquel lado donde se había retirado una muñeca. Entonces, si bien estas investigaciones no están exentas de debate, creo que en general todas coinciden con que existen ciertos mecanismos no verbales que tienen sus inicios muy previos a la escolarización, ¿no? Y que incluso mucho antes de que se inicien algunos procesos relacionados al lenguaje, pero que ya están formando las bases para habilidades matemáticas más complejas. Entonces, decíamos también que vamos a tener dentro de las habilidades del desarrollo matemático el involucramiento de procesos cognitivos de dominio general. Dentro de estos procesos cognitivos vamos a encontrar o los vamos a entender en este contexto como procesos cognitivos que no son exclusivos del aprendizaje de las matemáticas. Es decir, estos procesos cognitivos son importantes para la adquisición de otras habilidades académicas, como son la lectura y la escritura. Y entre ellos encontramos a la atención, a la memoria a largo plazo, a la conciencia fonológica, que se ha encontrado que no solamente va a tener un papel importante en el acceso a las palabras, sino también en el acceso a los números. El razonamiento visoespacial y en el funcionamiento ejecutivo observamos que hay varios componentes que van a estar involucrados. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo, que juega un papel especialmente importante en las matemáticas. En el caso de los procesos cognitivos de dominio específico, estos los vamos a entender como procesos cognitivos que van a permitirnos o que van a estar funcionando específicamente para el aprendizaje de las matemáticas y que no nos van a servir para el aprendizaje de otras habilidades académicas como la lectura o la escritura. Y una de estas habilidades tiene que ver con el entendimiento de los números simbólicos. Esta habilidad está muy relacionada con el entendimiento abstracto de los números y por eso está en mucha relación con el entendimiento de la línea mental numérica. Como su nombre lo dice, la línea mental numérica es una línea que yo tengo en mi cabeza
donde todos los números yo los tengo ordenados. Y esta línea mental numérica o este entendimiento abstracto de los números me permite entender que los números tienen un orden. Y entonces este orden me permite a mí saber que el 5 es más pequeño que el 8, pero que el 8 es más grande que el 7. Pero también me permite establecer algunas otras relaciones entre los números, como por ejemplo esta que puede ser más compleja, ¿no? Si aquí tengo un 10 y del lado izquierdo tengo un 10 y del lado derecho tengo un 25, ¿dónde debería de posicionar el 27? ¿Cercano a qué número? ¿Más al 10, más al 25? Y para eso necesitamos conocer bien o tener como una estructura sólida de esta línea mental numérica, porque entonces aquí donde no tengo ayudas necesito imaginarme cuál es la distancia que se guarda entre los números, ¿no? Otra habilidad que es específica para el desarrollo de las habilidades matemáticas es el procesamiento de las magnitudes. También vamos a tener una habilidad que es la transcodificación de números, que tiene que ver con el cambio de un código numérico a otro. Por ejemplo, puedo yo representar con números arábigos 226, pero también lo puedo escribir, ¿no? Se entiende que ahí hay un 226 y entonces estoy yendo de un código numérico a otro código. Otra habilidad también tiene que ver con los procedimientos de cálculo y este, sí, como su nombre lo indica, tiene que ver con que yo sepa efectuar correctamente sustracciones, divisiones, adiciones, multiplicaciones, etc. Otra habilidad tiene que ver con el procedimiento y el procesamiento de los símbolos. Es decir, que cuando yo vea un signo de más, yo sepa que eso es una suma. Que cuando vea un símbolo de menos, yo sepa que eso es una resta. Que si yo veo unos paréntesis en medio de una ecuación, yo sepa qué significan esos símbolos y los sepa procesar. Y finalmente tenemos otra habilidad que va a estar involucrada que tiene que ver con la recuperación de los hechos numéricos. Esta habilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos, tiene que ver con sumas, restas o también multiplicaciones que tenemos hiperaprendidas y que al momento de que hacemos estas operaciones ya en realidad no las hacemos, las recuperamos directamente desde la memoria. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, ¿cuánto es 5 más 5? Nosotros ya no lo contamos, lo recuperamos directo desde la memoria, ¿no? Lo respondemos en automático, decimos es 10. Y esta habilidad de poder recuperar estas sumas y restas o multiplicaciones que han estado hiperaprendidas nos permite ser mucho más eficientes al momento de estar llevando a cabo procedimientos de cálculo. Y entonces, estas habilidades van a integrarse o van a trabajar de forma relacionada para permitirnos desarrollar habilidades matemáticas cada vez más y más complejas o más avanzadas. Decíamos que empezábamos con unas habilidades innatas. Como son innatas, estas habilidades se han relacionado mucho, y como son específicas también del desempeño matemático, pues se han relacionado mucho, claro, con los procesos cognitivos de dominio específico. Pero para que estos procesos efectivamente puedan desarrollarse adecuadamente, también necesitamos de la participación de procesos cognitivos de dominio general. Y no solamente eso, necesitamos también de una influencia sociocultural. Es decir, necesitamos, para que estas habilidades innatas, pues ya hablábamos que son formas muy, muy básicas. Entonces, si queremos convertirlas en formas complejas, necesitamos de la influencia de un medio, ¿no? Necesitamos que este niño vaya a la escuela, esté inmerso en un ambiente que le permita efectivamente desarrollar esas habilidades. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podría estar generando? ¿Dónde podría estar el origen de la discalculia? Pues esa es una pregunta que es bastante compleja, porque no tiene una respuesta fácil. No sabemos con certeza dónde podría estar el origen de la discalculia. Sin embargo, lo que sabemos es que hay ciertos factores que están implicados en la discalculia. Entre ellos tenemos factores que son neurobiológicos, factores genéticos y factores psicosociales.
Y de una vez me gustaría hacer la aclaración con esta parte de los factores psicosociales, porque si bien no se han descrito como parte de la etiología de la discalculia, cada vez más y más autores hacen énfasis en la influencia que pueden tener los factores psicosociales, porque pueden fungir como factores protectores o factores de riesgo para que se relacionen con el tipo de severidad con la que puede estarse presentando la discalculia. Algunos estudios plantean que la discalculia podría ser el resultado de disfunciones cerebrales subyacentes. Y cuando hablamos de discalculia, el lóbulo que va a tener mayor participación, pues es el lóbulo parietal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el lóbulo parietal tenemos una región que es el surco intraparietal, que es esta zona, bueno, no sé si se alcanza a ver mi mouse. A ver, ahora sí, ¿no? Es esta zona que nos aparece remarcada como más negrita. Y esta zona, que es el surco intraparietal, se ha relacionado mucho con el procesamiento de las cantidades y el procesamiento de las magnitudes. ¿Cómo se ha encontrado esto? Bueno, pues se han hecho estudios en los que se ha observado que cuando resolvemos tareas matemáticas, esta área en particular se activa mucho más y se activa de forma consistente. Y entonces, en el caso de los niños que tienen discalculia, lo que se ha observado es que hay una reducción en la sustancia gris en el surco intraparietal. Y entonces algunos investigadores creen que esto podría llegar a ser parte de la explicación de por qué ocurren estas dificultades para adquirir estas habilidades matemáticas. Pero bueno, hablábamos hace un momento de una gran cantidad de habilidades que necesitamos que estén inmersas en el desarrollo de las habilidades matemáticas. Y entonces, en ese sentido, pues como que nos podemos ya imaginar nosotros que no solamente vamos a tener zonas involucradas del lóbulo parietal, sino que es necesario que se conecte el lóbulo parietal con otras regiones del cerebro para que podamos extender estas habilidades matemáticas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá en color como moradito, rosita, tenemos al surco intraparietal, pero también tenemos la participación del lóbulo parietal superior. Estas zonas parietales, por ejemplo, van a conectarse con el córtex visual primario y van a establecer también relaciones con la corteza occipitotemporal ventral, y en conjunto estas relaciones que se establecen con el lóbulo parietal y el occipital nos van a permitir no solamente la identificación visual de los números, sino también nos van a ayudar a tener estimaciones de magnitudes más precisas, y también nos van a ayudar a identificar, por ejemplo, formas geométricas. Ahora, estas regiones también parietales, en conjunto con el giro angular que también está en la zona parietal, van a establecer conexiones más mediales, como por ejemplo con el lóbulo temporal anterior y el lóbulo temporal medial. Y estas relaciones que se establecen más parietotemporales van a estar muy relacionadas con las habilidades de la recuperación de los hechos numéricos. Si nos vamos más hacia lo frontal, vamos a observar que están involucradas áreas como por ejemplo el área motora suplementaria o la corteza premotora. Van a estar involucrados también los ganglios de la base, los núcleos basales, la corteza prefrontal dorsolateral, y que en conexión con las áreas parietales van a estar muy en relación con habilidades que involucran el funcionamiento ejecutivo, como algunos componentes que ya mencionábamos antes, ¿no? Como la memoria de trabajo, el control inhibitorio o la velocidad de procesamiento. Y finalmente observamos que hay otras conexiones que se establecen hacia la ínsula anterior y hacia la corteza prefrontal ventrolateral, y estas conexiones hacia las regiones parietales que ya mencionábamos, estas nos van a permitir mantener una conducta enfocada en un objetivo cuando nosotros estamos trabajando en la solución de problemas matemáticos. Ahora, también hay factores genéticos que se han considerado.
Se han hecho estudios con gemelos y en estos estudios con gemelos se ha encontrado que cuando uno de los hermanos tiene discalculia, el riesgo para el otro hermano de también estar cubriendo con los criterios diagnósticos de discalculia aumenta entre 5 a 10 veces. Y se ha encontrado otra cosa que tiene que ver con la agregación familiar. Esto es que de un 40 a un 60% de los padres que tienen un hijo que tiene discalculia presentaron o presentaban algún signo asociado a la discalculia. Y entonces, esta parte de agregación familiar ya nos puede hablar, nos empieza a hablar de que posiblemente hay un componente que se está heredando y que podría estar relacionado a la discalculia, ¿no? Bueno, por eso mismo, por esta razón, se han estudiado, se ha buscado estudiar algunos genes. Y uno de los genes que se ha estudiado es el gen Myosin 18B o Myo 18B. Y se ha encontrado que los portadores de este gen han tendido a presentar una menor profundidad en el surco intraparietal. Y entonces hace un ratito mencionábamos que esta disminución en la profundidad del surco intraparietal ya estaba siendo relacionada con la discalculia, entonces podría ser que esto como que hace sentido, ¿no? Otros genes que han sido estudiados o que se les ha relacionado es el gen MMP7, el gen GR1K1 y el gen DNAH5. Sin embargo, estos estudios, bueno, en el caso de estos últimos genes todavía no se conoce como cuál sería su participación o en qué estarían involucrados. Y en general los estudios que se han hecho con genes son todavía bastante controversiales porque los hallazgos no son muy contundentes. Por último, en la parte de los factores que mencionábamos que pueden estar involucrados, tenemos a los factores psicosociales. Y entre ellos tenemos a factores como la ansiedad matemática, la depresión, escasa motivación y baja autoeficacia hacia las matemáticas, el nivel educativo de los padres, el ambiente familiar, el estatus socioeconómico, los salones que tienen sobrecupo. Y entonces, bueno, decíamos que si bien estos factores no van a ser el origen como tal de la discalculia, sí que pueden jugar un papel importante en la severidad con la que se está presentando el trastorno. Por ejemplo, imaginemos que ya tenemos a un niño que está cubriendo con los criterios diagnósticos de discalculia, pero a eso le sumamos también que este niño a lo mejor también está presentando depresión, que además tiene un ambiente familiar que no le favorece mucho. Y resulta que en la escuela a la que está asistiendo, pues también tiene un salón con sobrecupo, ¿no? Hay demasiados niños y entonces el profesor de pronto no puede ponerle como tanta atención a las necesidades particulares que tienen. Entonces, la confluencia de este tipo de factores sí puede llegar a agravar las dificultades que ya se presentan, es decir, incrementa la discrepancia, ¿no? Ya estábamos hablando de que entre los criterios diagnósticos va a haber una discrepancia entre lo que se esperaría que el niño obtuviera y entre lo que está alcanzando. Entonces, bueno, otra cosa que es importante comentar sobre la discalculia es que es un trastorno que es heterogéneo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que no vamos a tener solamente un tipo de discalculia, sino que vamos a tener varios tipos de discalculia. Un autor que se llama Gary, él propone que hay 3 tipos de discalculia. Y el primero de estos tipos, él considera que es el tipo de discalculia de hechos numéricos porque la mayor cantidad de errores están asociados a los hechos numéricos o a la recuperación de los hechos numéricos. Hay mucha dificultad para poder acceder a estas operaciones que ya deberíamos de tener hiperaprendidas. Entonces, como hay mucha dificultad en acceder a esta información,
pues claro, evidentemente va a haber mayor latencia al responder, es decir, a los niños les va a tomar mucho más tiempo responder cuánto es 5 más 5, porque no logran acceder a esta información con la rapidez con la que deberían de hacerlo. Este tipo de discalculia se ha encontrado que tiene mucha comorbilidad con la dislexia. Y si nosotros nos vamos a ver el modelito que les presentaba antes de las conexiones que se están estableciendo entre las áreas, podríamos llegar a pensar que probablemente las alteraciones en este tipo de discalculia se están presentando entre las conexiones del lóbulo parietal hacia el lóbulo temporal. Otro tipo de discalculia que tenemos es la discalculia que es más bien de tipo procedimental y se caracteriza porque hay procedimientos inmaduros, es decir, hay errores al momento de llevar a cabo sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, etc. También vamos a encontrar que hay dificultades en el automonitoreo y hay en general deficiencias en el funcionamiento ejecutivo, así como un pobre entendimiento de los conceptos matemáticos. Y de hecho, este pobre entendimiento de los conceptos también está muy relacionado con las dificultades para los procedimientos. Entonces, nuevamente, si nosotros vamos hacia el modelo que habíamos mostrado, pues podríamos llegar a suponer que probablemente las alteraciones predominantemente en este tipo de discalculia podrían estarse centrando entre las conexiones del parietal y el frontal. El otro tipo que tenemos de discalculia es el tipo visoespacial. Y en este tipo de discalculia lo que observamos es que las dificultades suelen estar más bien en la representación numérica espacial. También hay dificultades para alinear correctamente las cifras. Hay déficit al comparar los números. Son niños que pueden llegar a confundir los signos y suelen tener también dificultades en geometría. Y entonces, si volvemos nuevamente al modelo, vamos a observar que probablemente las alteraciones se encuentren entre las conexiones del parietal hacia regiones occipitales. Entonces, bueno, como para que nos vaya quedando un poquito más claro cómo es que se pueden presentar estas dificultades ya en un niño o en la realidad, les traje un ejemplo. Este es el caso de una niña que tenía 8 años y 11 meses, estaba cursando en ese momento ella el 4º grado y la tarea a resolver era la siguiente. En el salón hay 3 niños, cada uno tiene 7 pesos. ¿Cuánto dinero tienen en total? Ella, por ejemplo, lograba identificar que este problema podría resolverse con una multiplicación de 3 por 7. Sin embargo, no lograba llevarla a cabo porque tenía dificultades precisamente en la recuperación de los hechos numéricos. Entonces no lograba recuperar desde su memoria cuánto era 3 por 7, pero sabía que esto podía resolverse así. Entonces, como en esta habilidad estaba teniendo dificultades, pues siguió un procedimiento que es un poco más inmaduro, que suele ser más inmaduro, pero que es el antecesor de las multiplicaciones, ¿no? Que son las sumas repetidas. Y entonces ella dijo, ok, voy a sumar 3 veces 7. Pero entonces tenemos esta suma en la que tenemos 7 más 7 más 7 es igual a 224. Pero para poder saber cómo llegó ella a este resultado, tenemos que entender cómo llevó a cabo su procedimiento. Ella dijo, 7 más 7 son 14, y lo anotó acá en la parte de abajo. Y luego dijo, pero para esto, como ya les decía yo que tenía ya dificultades para acceder a los hechos numéricos, entonces no fue un 7 más 7 son 14, fue, ok, tengo 7 y a este 7 le voy a sumar 7. Y empezó a contar con los dedos. Esta es una característica que se suele observar mucho en los niños que tienen discalculia. El conteo con los dedos persiste mucho, ¿no? Aún en sumas que son muy simples. Entonces ella empezó a contar con sus dedos y dijo, ok, son 14. Muy bien, ya tengo 14, entonces a este 14 tengo que sumarle 7.
y le sumó 7 y entonces dijo, ok, tengo 21, pero lo anotó a un lado del 14. Y entonces dijo, ok, pero esta suma es con llevadas. Entonces dijo, este 1 del 14 se tiene que ir al siguiente número. Entonces, esto no es un 1, esto es un 2. Y así es como llegamos al 224, que claro, no solamente aquí queda en evidencia las dificultades que puede presentar un niño al momento de recuperar los hechos numéricos, sino también el tipo de errores que puede llegar a cometer al momento de estar ejecutando un procedimiento matemático, como lo es en este caso una suma. Y aquí me gustaría comentarles también que entonces, si bien tenemos cierto tipo de discalculias o tenemos ciertas clasificaciones de tipos de discalculia, pues el tipo de errores que se cometen no son mutuamente excluyentes, ¿no? Al final, en este caso, analizamos más ejercicios con esta niña y nos dimos cuenta que tenía predominantemente un tipo de discalculia que es procedimental, pero también observábamos que tenía dificultades que estaban asociadas a otro tipo de discalculia, ¿no? Entonces, bueno, pero en el día a día, ¿cuáles son los signos de posible discalculia que nosotros podríamos llegar a identificar en los niños? En el caso de los preescolares, podemos llegar a observar que puede haber dificultades para reconocer números, para contar, para clasificar, por ejemplo, objetos, colores, formas. Puede haber también dificultad para identificar las formas geométricas simples. Y si bien nosotros no damos como tal un diagnóstico de discalculia en los preescolares, sí estos signos nos pueden poner en guardia para observar si estas dificultades persisten o son solamente unas dificultades de un momento particular del desarrollo. Porque ya decíamos que en los criterios diagnósticos, pues esto es importante, ¿no? Estas dificultades no son dificultades aisladas, son dificultades que van a estar persistiendo a través del tiempo. En el caso de los niños en primaria baja, es decir, de primer grado a tercer grado, vamos a observar que hay un mayor uso del conteo con dedos, como ya se los mostraba yo con el ejemplo anterior. También suele haber dificultad para comparar magnitudes, hay dificultad para recuperar hechos numéricos, dificultad también para resolver problemas aritméticos simples y también puede existir dificultad para nombrar y escribir cifras menores a 1000. En el caso de los niños que están en primaria alta, es decir, de cuarto a sexto, podemos observar que puede haber dificultades para entender las fracciones, para nombrar y escribir cifras menores a 100,000, para resolver problemas con precisión. Y en el caso de los problemas aritméticos que son escritos, pueden llegar a tener dificultades para establecer una secuencia de pasos lógicos para resolver estos problemas. Ellos también pueden ya empezar a tener dificultades para entender el área y el volumen. Ahora, decíamos también que en el caso de aquellas formas severas de discalculia, estos signos que la caracterizan pueden llegar a persistir hasta la edad adulta. Entonces, en el caso de los adultos, ¿cuáles son los signos que se han observado? En ambientes controlados de investigación, quiero decir, algo que se ha observado es que los adultos suelen tener un rango de subitización menor, ¿no? Esto de que les mostraba hace un momento con los puntitos, ¿no? Entonces, lo normal, yo les comentaba, sería que un adulto pueda identificar de forma rápida y precisa la cantidad de 4 ítems. O sea, cuando nosotros vemos hasta 4 ítems, no necesitamos contarlos, lo sabemos que ahí hay 4. Pero en el caso de estos adultos que tienen discalculia, no es así. Ellos logran identificar solamente hasta 3 ítems y se ha observado que a partir de 4 ítems o de 4 elementos se activan estos mecanismos que están más bien relacionados con el conteo, es decir, a partir del 4
ellos ya necesitarían de alguna manera empezar a contar. Y eso, por supuesto, se traduce en mayor latencia de respuesta, es decir, les toma más tiempo responder. Otras alteraciones o dificultades que se han reportado tienen que ver con alteraciones en la atención y en la memoria de trabajo. También se ha observado que hay conteo con los dedos aún en operaciones aritméticas simples, y esto sobre todo se ha reportado en aquellos adultos que recibieron un diagnóstico tardío. Entonces, esto a mí me parece muy interesante porque observamos cómo estrategias que son muy inmaduras persisten, sobre todo porque no se les proporcionó estrategias o no se les dieron estrategias que pudieran ayudarlos a ser más eficientes en su momento. Entonces, esto de contar con los dedos aún persiste, es decir, a lo mejor podemos encontrar adultos que para resolver este 7 más 7 necesitan todavía de contar con sus dedos, porque la dificultad es genuina, está. Por lo mismo, pueden requerir de un mayor tiempo para resolver operaciones mentales. También pueden requerir de mayor tiempo para establecer estimaciones de magnitudes, y se ha encontrado que también pueden llegar a tener dificultades para entender el sistema decimal o para realizar operaciones con decimales o con fracciones. Ahora, ¿cuál es el pronóstico que pueden llegar a tener estas personas? Yo acá les pongo algunos factores, pero me gustaría comentarles que estos factores que yo les pongo en el pronóstico son los factores que se han descrito para la población infantil, porque todavía no sabemos cuáles pueden ser los factores que podrían estar jugando un papel importante en el caso de aquellos adultos que recibieron un diagnóstico tardío y que, bueno, claro, están recibiendo una intervención también tardía, si es que la llegan a recibir, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, lo que se ha observado es que un factor que juega un papel importante es la severidad de la alteración. Como ya les mencionaba yo antes, se ha encontrado que en aquellos casos que tienen alteraciones más severas, pueden llegar a persistir ciertos signos hasta la adultez. El inicio de la intervención también es un factor importante. Claro, entre más temprano en el desarrollo comencemos una intervención, más posibilidades tendremos de evitar que estos procedimientos inmaduros persistan a través del tiempo, porque nos da la oportunidad de dotar al niño de estrategias efectivas que le sirvan para ser más eficiente en el desarrollo de sus habilidades matemáticas. También se ha encontrado que entre más se involucren los padres en el tratamiento, mejor pronóstico tiene el niño. Otro factor importante es la presencia de comorbilidades. Y este factor de la presencia de comorbilidades va un poco también en relación con la severidad de la alteración. ¿Por qué? Pues porque se cree que entre más comorbilidades existan, posiblemente tengamos más vías o más conexiones que estén funcionando de una forma anormal. Entonces, hay una hipótesis que dice eso, ¿no? Bueno, probablemente entre más comorbilidades tenga, más severa sea la alteración. Y bueno, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Ya un poco como para concluir, ¿qué es lo que podemos hacer? Me parece que una de las cosas más importantes que podemos hacer en términos de este tipo de trastornos es visibilizar. Como ya les comentaba yo con las investigaciones pasadas, que creo que dejan mucho en evidencia, es visibilizar, ¿no? Y ya les comentaba yo, me parece que es importante no solamente extendernos a los contextos escolares, sino también llegar a la población en general. ¿Por qué? Porque eso nos permite tocar los siguientes puntos que tienen que ver con la identificación, la búsqueda de ayuda profesional y la intervención especializada. Entonces, yo les pediría que si el día de hoy
alguno de los signos que mencioné yo para poder identificar estos rasgos o estas características de una posible discalculia les resulta interesante, lo compartan con sus personas conocidas, especialmente con aquellas que tienen contacto con niños, porque eso nos permite identificar a aquellos niños que puedan estar presentando características que podrían cumplir criterios diagnósticos para la discalculia. Eso nos va a permitir que estos niños lleguen a la búsqueda de una ayuda profesional. Como ya les mencionaba, ¿no? Esto es un trastorno que no se va a corregir solo y que si no actuamos, estas dificultades de verdad pueden persistir hasta la vida adulta. Y eso puede llegar a comprometer la calidad de vida de esta persona en un futuro. Entonces, no va a ser una cosa como tan fácil como decir, bueno, pues que estudie una carrera que no esté relacionada con las matemáticas, ¿no? Porque probablemente estas dificultades sean tan genuinas y puedan llegar a ser tan severas que incluso le cueste trabajo, por ejemplo, concluir la preparatoria, ¿no? Ni siquiera podamos llegar a hablar de la educación universitaria. Entonces, por eso es muy importante que busquemos ayuda profesional. Y por supuesto, ya como profesionales, pues que intervengamos utilizando intervenciones basadas en la evidencia. Estamos hablando de un factor que ya mencionábamos antes que tiene que ver con el pronóstico y que es con la rapidez con la que empezamos a intervenir. Y en ese sentido también es importante que utilicemos intervenciones que estén respaldadas en la ciencia, porque de otra manera estamos perdiendo un tiempo que es valioso para el desarrollo de este niño, ¿no? Que ya identificamos que sí necesita esta ayuda, pero necesitamos darle el tipo de herramientas que requiere para poder sobrellevar estas dificultades que está presentando y que pueda seguir desarrollando sus habilidades académicas con éxito. Y bueno, en general, eso sería todo por mi parte. No sé si hubiera algunas preguntas, dudas, reclamos a lo mejor. Muchísimas gracias, Ale. Muy bonita toda tu presentación, llena de información muy importante. Una de las cosas que tratamos de resaltar es de visibilizar estas neurodiversidades, ¿no? Para poder encontrar atención oportuna, como tú bien lo dijiste, y además adecuada, ¿no? Adecuada a cada uno de los individuos, identificando su individualidad. Y bueno, te voy diciendo las preguntas que pusieron aquí en el chat, Ale. Mira. Sí. Dice, ¿la discalculia puede aparecer en algún momento o perder la habilidad matemática? Aquí en este sentido, la discalculia puede no llegar a identificarse durante los primeros años del desarrollo porque decíamos que vamos a tener a un niño que tiene un coeficiente intelectual normal, ¿no? Lo mencionábamos en los criterios. Entonces, puede ser que las capacidades de este niño sean muy buenas en algunos otros aspectos y entonces puede ser que tengamos niños que logran compensar, ¿no? Que logran compensar sus dificultades bastante bien, de alguna manera logran sortearlas. Pero va a llegar un punto en el que las demandas del medio lo van a superar. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver estas dificultades que pueden ser genuinas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿en qué grado suele verse esto? Hay algunos niños en los que la discalculia puede llegar a diagnosticarse en el segundo o tercer grado. En el primer grado a lo mejor puede ser que tienen otras habilidades de las que están echando a mano estos niños. Puede ser que no nos demos cuenta de estas dificultades, pero como la escuela les va a seguir exigiendo, pues esta demanda va a seguir aumentando. Entonces, probablemente podemos identificarlo después. Ahora, si la pregunta es si de pronto yo como adulto lo puedo desarrollar, no. Recordemos que este es un trastorno del neurodesarrollo y esto de que venga de esta categoría del neurodesarrollo nos habla que su etapa de formación fue muy temprano en el desarrollo, ¿no? Entonces, estas características vienen desde la infancia. Si tenemos a un adulto que posiblemente está cubriendo con los criterios diagnósticos de discalculia, si hacemos una historia clínica y empezamos a rastrear cómo fue
su rendimiento académico en la escuela cuando estaba en la primaria, cómo le iba, qué tan fácil fue para él aprender las habilidades matemáticas, etcétera, etcétera. Posiblemente ahí vamos a empezar a encontrar ya algunas dificultades que nos van a dar pista de que esto se estaba presentando, pero probablemente el diagnóstico nunca se hizo. Gracias, Ale. Siguiendo en este orden, preguntan, ¿el rezago escolar o falta de estimulación pueden generar discalculia o debe realizarse una evaluación neurológica siempre? Como yo les comentaba, hay algunos factores psicosociales. En este caso, el rezago educativo no va a generar como tal una discalculia, pero decíamos que los factores psicosociales es importante mencionarlos porque sí que pueden jugar un papel importante en términos de factores protectores o factores de riesgo, ¿no? Y entonces si ya tenemos a un niño que está cubriendo con criterios diagnósticos de discalculia, el rezago escolar sí puede jugar en contra de este niño porque puede incrementar la diferencia de las habilidades esperadas, es decir, lo que le está exigiendo la escuela y lo que el niño debería de estar alcanzando y lo que de verdad puede alcanzar, ¿no? Esto es lo que le pide la escuela, esto es lo que el niño puede alcanzar y además le metemos el rezago educativo, pues esto incrementa la diferencia. Pero no, en este caso el rezago educativo no sería el origen de la discalculia. Preguntan, Ale, ¿cuál sería la forma correcta de intervenir como docente ante un alumno con discalculia? ¿Cuáles serían las herramientas de trabajo? Y te felicitan, qué excelente información, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Creo que acá lo que sería muy importante es trabajar de la mano. Sé que no todas las escuelas lo tienen, pero en aquellas escuelas en las que es posible trabajar de la mano con psicólogos educativos, creo que es muy necesario apoyarse de ellos, porque en este caso en particular necesitamos estrategias, algunas estrategias que son específicas para estos niños, ¿no? Entonces, creo que sí sería importante la participación de un psicólogo. También sería importante decir que el personal o los profesionales a los que sería correcto derivar a este tipo de casos o este tipo de niños son a psicólogos educativos o bien a neuropsicólogos que puedan hacernos un análisis extensivo de cómo están sus capacidades cognitivas y ver si está cubriendo efectivamente con los criterios diagnósticos o no. Preguntan, Ale, ¿hay algún filtro o test que diferencie entre discalculia y rezago? Ese tipo de diferenciación es la que nosotros hacemos cuando hacemos justamente la evaluación neuropsicológica, ¿no? Necesitamos hacer no solamente aplicar pruebas, sino que necesitamos apoyarnos mucho de una historia clínica, necesitamos ver cómo ha sido el desarrollo de este niño. Insisto, ¿no? Estas dificultades no son aisladas, son dificultades persistentes y hay que rastrear más o menos como que dónde empezaron, cuándo empezaron. Entonces, de eso se trata parte de la evaluación neuropsicológica que hacemos cuando trabajamos con este tipo de trastornos del neurodesarrollo. Ahora preguntan, ¿es correcto que los maestros de primaria para enseñar a contar a los niños y niñas les apoyen con la utilización de los dedos? Sí, o sea, el apoyo de los dedos no está mal, es una buena estrategia, pero con el paso del tiempo es una estrategia que se va a quedar corta. ¿Por qué? Porque cuando los niños empiezan a contar, está bien que un niño sepa que 5, tengo 5 dedos acá, y que si le sumo estos otros 5 me da igual a 10. Pero con el paso del tiempo, yo tengo que saber que 5 más 5 son 10 y tengo que recuperarlo directamente desde mi memoria. Ya no tengo que hacer este cálculo que me quita tiempo y que, como en el ejemplo que les mostraba, me puede llevar a errores en el procedimiento, porque eso me está demandando más habilidades cognitivas de las que debería, ¿no? Entonces, no es incorrecto, pero con el paso del tiempo, estas habilidades van evolucionando a habilidades más complejas. Entonces, el conteo con los dedos evoluciona después a la recuperación de los hechos numéricos directamente desde la memoria. Ahora dicen, desde Facebook preguntan, ¿cuál es el método de enseñanza que favorece
y que si nos podrías recomendar alguna bibliografía para profundizar en estos temas. Ok, yo creo que no hay un método como tal que sea este método, nada más va a ser el que podemos seguir y el que nos puede dar buenos resultados. Creo que al tratarnos como individuos con necesidades particulares y sobre todo cuando hablamos de casos de discalculia, pues yo les mencionaba, ¿no? Puede llegar a ser esto tan heterogéneo, puede llegar a presentarse con diferentes características que sería erróneo pensar que, o decir, más bien, sería erróneo decir que solamente hay una forma de tratarlo, ¿no? Y decir, es esta. Y en todo caso sería padrísimo para nosotros como neuropsicólogos, ¿no? Decir, ok, pues implementamos este programa y listo. Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente y afortunadamente, porque eso nos da también la posibilidad de tener muchos más caminos a través de los cuales podemos llegar a adquirir estas habilidades. Y por la parte de la bibliografía, sí, claro que les puedo compartir muchos artículos que están relacionados a esto. No sé si a lo mejor pueda dejarme un correo o alguna dirección a la que le pueda yo enviar bibliografía. Si gustas, Ale, me puedes Ujú. enviar a mí la bibliografía y yo dentro de Facebook, en un momento que tenga tiempo, la comparto también para que tengan acceso los demás usuarios y pues ya las tengamos ahí presentes. Muchísimas Sí, muy gracias. bien. Me dicen aquí que, bueno, cuando se trata de un diagnóstico tardío, es decir, en la edad adulta, ¿con quién se tiene que ir para la intervención o ya se queda el adulto así para siempre? Bueno, en este caso tendríamos nuevamente la posibilidad de ir con un neuropsicólogo para corroborar el diagnóstico y para valorar la intervención. Y también en este sentido lo que valoraríamos mucho es la forma en la que este trastorno esté afectando la calidad de vida de esta persona, ¿no? Y en función de eso es que estaría dirigida la intervención, es decir, ver cuáles son las áreas que más está afectando y de qué forma se están afectando por estas dificultades y hacia eso dirigirlo, ¿no? Proporcionar estrategias específicas para esa persona. Mira, Ale, te preguntan, considerando que el DSM-5 están unidas los tres trastornos del aprendizaje, ¿es común que la disgrafia suele estar presente también en pacientes con discalculia? Sí, de hecho, es bastante frecuente la comorbilidad entre estos trastornos del aprendizaje. Es muy alta la comorbilidad que hay entre la dislexia y la discalculia, pero también hay mucha comorbilidad de estos trastornos con otros trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el TDAH. Entonces sí. ¿Y cómo los vamos identificando? Pues precisamente a través de la evaluación neuropsicológica. Muy bien, Ale. Muchas gracias. Mira, ¿cómo hacer o proceder para que los padres de familia con formación profesional acepten la condición de sus hijos o hijas? Solo dicen ya pasará, a pesar de que han sido identificados o canalizados a través de USAID. Ay, creo que esto representa un gran reto, sobre todo para los maestros, ¿no? Pero creo que también está relacionado justo con esta idea cultural que yo les mencionaba, ¿no? Esto de que creemos que las matemáticas tienen que ser siempre difíciles, pero esto no tiene por qué ser así, mucho menos cuando estamos hablando de los grados educativos más básicos, donde los niños van a encontrar las habilidades más básicas de las matemáticas y si en esto ya estamos observando que hay muchas dificultades importantes, genuinas, no podemos esperar que estas dificultades se solucionen de pronto en el segundo grado, donde las demandas no van a ser menores, van a incrementarse de hecho, ¿no? Entonces, entiendo esta dificultad, también creo que no hay como una respuesta de pronto fácil porque esto está muy relacionado como a la cuestión de la visibilización y creo que en ese sentido tenemos mucho trabajo, ¿no? De visibilizar y sensibilizar sobre todo. Porque creo que en este tipo de trastornos, si bien yo les he hablado mucho sobre el diagnóstico y la importancia que tiene de dar un diagnóstico a tiempo, en realidad lo que creo que debemos de darle más peso es a la intervención.
porque finalmente, ok, podemos tener un diagnóstico, pero si no intervenimos, estas dificultades van a persistir. Y creo que en ese sentido sí podemos hacer un trabajo de sensibilización con los padres de familia, ¿no? Decirles o plantearles el escenario. Si no trabajamos sobre esto directamente, este problema mágicamente no va a desaparecer. De hecho, tenemos más probabilidades de que estas dificultades sigan aumentando, porque el niño va a pasar de grado y entonces va a requerir ahora, ya no como en el caso de este ejemplo que les ponía, ¿no? Ya no va a ser de sumar y saber que estas sumas tiene llevadas, sino que ahora necesitas hacer multiplicaciones y a lo mejor tiene que contestar esto en un examen y tiene tiempo para contestar ese examen. Entonces le va a tomar mucho tiempo resolver algunas operaciones y no lo va a poder hacer de forma eficiente. Gracias, Ale. Mira, la última pregunta antes de leerte unos mensajitos que te dejaron, te dice que sí quedan secuelas y es decir, hay aspectos que no se superan del todo. Creo que esto de las secuelas, pues no es que queden como tal secuelas, porque la discalculia no es una enfermedad de la que nos podamos recuperar, es un trastorno. Y como tal, al ser un trastorno, es más bien una condición de vida que puede mejorar. Claro que puede mejorar, las intervenciones lo prueban, las intervenciones basadas en la evidencia nos dicen que las dificultades sí pueden llegar a sobrellevarse. De hecho, se estima que la prevalencia de discalculia en los adultos es más o menos como del 4%. Entonces, sí hay un decremento, ¿no? ¿Y a qué se le atribuye este decremento que se registra en los adultos? Pues se ha atribuido a que probablemente hay adultos que sí fueron intervenidos y que estas estrategias que se les proporcionaron en las intervenciones les han sido de utilidad para la vida diaria y que han encontrado formas de compensar estos déficits que tienen. Muchas gracias, Alen. De verdad, como que manejes el término de visibilizar y sensibilizarnos, yo creo que es de lo más importante, ¿no? El hecho de que nosotros como sociedad nos preparemos para la atención, ¿no? Era lo que yo siempre he recalcado. El problema no son ellos y ellas, el problema somos el entorno que no les hemos favorecido el espacio para desarrollarse. Mira, te leo un mensajito que te deja la doctora Moy, dice, te felicita, es un placer escucharte, le dio mucho gusto oírte hablar del diagnóstico integral para el trastorno de neurodesarrollo, porque pues un solo instrumento no ayuda para entender los procesos asociados a la discalculia de los trastornos del neurodesarrollo. Y aquí, bueno, en el chat tienes un montón de felicitaciones muy bonitas que te comparten algunos de los asistentes. Y bueno, ya en este orden, Ale, quiero felicitarte, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu disposición y sobre todo esta oportunidad de compartir la información, porque yo creo que la información es el primer medio para sensibilizarnos. Y en este orden de ideas te quiero compartir tu certificado. Dame un segundito nada más. Listo. A ver. Aquí lo podemos ver, Ale. Mira, se extiende el presente certificado a Esther Alejandro Ochoa García, por cuanto ha participado en calidad de ponente en la Semana de la Neurodiversidad con la conferencia Discalculia cuando 1 más 1 no es igual a 2, realizada el 23 de marzo del 2022 en la Universidad de Colima. Y bueno, aquí viene firmado por la coordinadora del proyecto Entender desde la Universidad de Coventry. Muchísimas gracias, Ale. No, pues muchísimas gracias a ustedes, Minerva, por darme la oportunidad y por permitirme estar compartiendo este espacio con ustedes. Muy bien. A ver, rápido. ¿Cómo se puede acceder al grupo Entender de Guadalajara? Eso después lo checamos nosotros acá. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a todos los asistentes. Los esperamos el día de mañana para la siguiente plática que será en punto de las 5 p.m. Muchas gracias de nuevo y cuídense mucho.